Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén rebosantes de alegría, con la energía a tope y vibrando en la misma sintonía que yo. Y si por alguna razón el día no los trata como quisieran, no se preocupen. Porque hoy, como siempre, estoy aquí para inyectarles una dosis extra de emoción, misterio y, por supuesto, para mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en el mundo de nuestro amado Kanyaman. Hoy nos sumergiremos de nuevo en el fascinante universo de Kanyaman, ese hombre que con su carisma y talento, nos tiene a todos, pero a todos, absolutamente expectantes. Y prepárense. Porque la información que les traigo hoy es jugosísima. Vamos a desentrañar el enigma del plan de Año Nuevo de Kanyaman. Y no se trata de una simple celebración familiar con brindis y fuegos artificiales. No. Estamos hablando de algo mucho más sorprendente, algo que seguramente nos dejará con la boca abierta. Como ya saben, Kanyaman es un hombre que parece tener un motor interno que lo impulsa constantemente. Es un torbellino de proyectos. Nunca se queda quieto, siempre está trabajando, siempre está ideando cosas nuevas, siempre está buscando superarse y por supuesto siempre se empeña en sorprendernos. Y justo por eso el simple hecho de que hablemos de un plan de año nuevo, ya nos da una idea clara, se avecinan cosas interesantes, cosas grandes. ¿Verdad que sí, mis amores? Antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, y para que no se pierdan ni una sola pizca de lo que les tengo preparado, quiero invitarlos, una vez más, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Créanme, no se arrepentirán. Aquí encontrarán información fresca, análisis profundos y, sobre todo, una comunidad de fans apasionados que comparten su amor por Kanyaman. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como ya les dije, vienen muchísimas noticias más que les van a encantar. Estén preparados para más sorpresas, más emociones y, sobre todo, para mantenernos unidos en esta aventura. Ahora sí. Entremos en materia. ¿Qué sabemos con certeza sobre el plan de Año Nuevo de Kanyaman? Bueno, como siempre, la información ha ido llegando a nosotros a través de diversas fuentes, las implacables redes sociales, entrevistas y, por supuesto, esas pistas sutiles que el mismo Kan, con su astucia habitual, ha ido dejando caer, cual migas de pan para guiarnos en este laberinto de expectativas. Y como buenas fans, he estado incansablemente recopilando y analizando cada detalle, cada comentario, cada foto para armar este complejo rompecabezas y descubrir qué es exactamente lo que se trae entre manos nuestro turco favorito. Lo primero que debemos tener en cuenta, y esto es fundamental, es que Kanyaman es, como todos sabemos, un hombre con una agenda que compite con la de un ejecutivo de alta gerencia. Su vida es un constante ir y venir. Sus proyectos profesionales lo llevan, sin parar, de un rincón del mundo a otro. Entre rodajes extenuantes, campañas publicitarias que lo obligan a posar y a dar lo mejor de sí, eventos sociales que exigen su presencia y, por supuesto, todos sus compromisos personales, su vida es un torbellino constante. Por eso cualquier planificación que haga, especialmente en una fecha tan significativa y marcada como el Año Nuevo, debe ser algo muy bien meditado, algo que encaje a la perfección en su apretada agenda y, sobre todo, que se ajuste a sus necesidades y a sus objetivos. En este punto crucial, es imposible pasar por alto la fuerte y constante conexión que Kanyaman ha demostrado tener con el idioma y, sobre todo, con la cultura italiana. Es algo que lo ha perseguido y atraído desde hace ya bastante tiempo. De hecho, como muchos de ustedes saben, ha estado viviendo en Italia por un periodo considerable, lo que le ha permitido sumergirse de lleno en este país, en su gente, en sus costumbres y, por supuesto, en su rica y vasta historia. Y si bien no tenemos una confirmación oficial, de manera explícita, todos los indicios, todas las pistas, todas las conjeturas apuntan a que Italia podría ser el escenario principal, el centro neurálgico de su celebración de Año Nuevo. ¿Se imaginan la emoción, mis amores? Italia, tierra de arte, cultura, de amor, y de Kanyaman. Una combinación explosiva. ¿Pero qué implica todo esto? ¿Simplemente una cena romántica en un restaurante exclusivo de Roma, o quizás una fiesta con amigos en la vibrante Milán? No, amigos míos, no se queden en la superficie. La cosa va mucho, pero mucho más allá. Según fuentes confiables, y les hablo con la cautela que amerita este tipo de información, se rumorea con fuerza, con más fuerza de la que podríamos imaginar, que Kan podría estar involucrado en un proyecto muy especial, un proyecto que se anunciará, precisamente en Año Nuevo.
Imaginen la expectación, la emoción, la ansiedad. ¿Se imaginan el impacto que eso podría tener? Y aquí es donde la intriga, la emoción y la expectación se intensifican exponencialmente. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Una nueva serie de televisión que nos haga vibrar de emoción. Una película que nos erice la piel. Una colaboración con alguna marca italiana de renombre que nos deje boquiabiertos. Las posibilidades, como saben, son prácticamente infinitas, y la especulación está a la orden del día. Pero lo que sí es un hecho, algo que parece estar grabado a fuego, es que este proyecto parece estar intrínsecamente ligado a algo que le apasiona profundamente a Can Yaman: la actuación, el arte en todas sus expresiones, la cultura en su máxima expresión, o incluso su propio y constante desarrollo personal. Una de las pistas más significativas, que no podemos pasar por alto, que nos ha dado Can, de manera sutil pero efectiva, es su constante y rigurosa preparación física. Todos sabemos que Can se preocupa mucho por su bienestar, que le gusta mantenerse en forma, y vaya que lo logra, y que es un hombre extremadamente disciplinado con su entrenamiento. No solo eso, sino que también se preocupa por su dieta y por mantener un estilo de vida saludable. Esto nos lleva a pensar, casi inevitablemente, que sea cual sea el proyecto en el que esté involucrado, es algo que requiere un gran compromiso, tanto físico como mental. Algo que lo saque de su zona de confort, que lo desafíe a superarse a sí mismo, a ir más allá de sus límites y a mostrarnos una nueva faceta de su talento. Además, otra pista clave, otro elemento que nos ayuda a armar este complejo rompecabezas, es su creciente y espectacular popularidad a nivel internacional. Can Yaman se ha convertido, sin lugar a dudas, en una estrella global, con fans apasionados, leales y fervorosos en todos los rincones del planeta. Su fama ha trascendido las fronteras turcas y se ha extendido por el mundo entero, cosechando éxitos y admiración en cada proyecto que emprende. Por lo tanto, es muy probable, casi una certeza, que el proyecto de Año Nuevo esté diseñado para llegar a un público global, para trascender las barreras culturales y lingüísticas, y para conectar con un público mucho más amplio, y no solo con un público turco o italiano. Esto significa que podría involucrar a profesionales de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas y de diferentes industrias. La expectativa es máxima, mis amores. El mundo entero está esperando. Pero, ¿quién es la persona, o las personas, que nos sorprenderán a todos? Esa es, sin duda, la pregunta del millón, la interrogante que ronda en la mente de todos los fans, la incógnita que nos mantiene en vilo. Y aunque lamentablemente no tengo una respuesta definitiva, una revelación concreta que les pueda asegurar, puedo adelantarles, con la emoción a flor de piel, que las especulaciones apuntan a varios nombres, a figuras de renombre, a talentos reconocidos en el ámbito del espectáculo. Actrices de talla internacional, directores con una visión audaz y creativa, productores que han sabido forjar carreras exitosas, guionistas con una pluma brillante. El mundo del espectáculo, como saben, está repleto de talento, de profesionales increíbles, y Can Yaman podría estar colaborando con cualquiera de ellos. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos deducir con cierta seguridad es que esta persona, o este grupo de personas, serán clave para el éxito del proyecto. Alguien que comparta la visión de Can, que entienda su potencial, que crea en él y que lo ayude a llevar su carrera al siguiente nivel, a romper barreras, a superar desafíos. Alguien con quien pueda crear algo realmente especial, algo que quede grabado en la memoria de todos, algo que trascienda el tiempo y se convierta en un clásico. Alguien que, junto a Can, pueda construir una obra maestra. En resumen, para recapitular y tener una visión más clara, lo que sabemos hasta ahora, con la información que hemos logrado recopilar, es que Can Yaman tiene un plan muy ambicioso, un plan que promete emociones fuertes, para este próximo año nuevo. Un plan que involucra un proyecto secreto, un proyecto del cual aún no tenemos demasiados detalles, una posible ubicación en Italia, lo cual le daría un toque de magia y encanto especial, y una colaboración con alguien que sin duda nos sorprenderá a todos. Un proyecto que podría marcar un antes y un después en su exitosa carrera y que, definitivamente, nos mantendrá pegados a la pantalla, a la espera de cada detalle. Pero, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos hacer para estar al tanto de esta emocionante situación? Bueno, por un lado, les recomiendo encarecidamente que estén muy atentos, con los ojos bien abiertos y los oídos bien afinados, a las redes sociales de Can Yaman. Él suele compartir información importante, pistas sutiles, mensajes encriptados, a través de sus perfiles, y es muy probable que nos dé alguna pista más, alguna información valiosa, en los próximos días, en las próximas semanas. Estén
Pendientes de sus publicaciones, de sus historias, de sus comentarios, porque cada detalle puede ser relevante. También manténganse al tanto de los medios de comunicación italianos y turcos, que como ya saben, suelen ser los primeros en dar a conocer este tipo de noticias, en informar sobre los proyectos de las celebridades, en mantenernos informados. No se pierdan ninguna novedad. Y sobre todo mantengan la emoción. Conserven esa llama de entusiasmo. Porque lo que se viene, amigos míos, promete ser increíble, promete ser algo inolvidable, algo que recordaremos por mucho tiempo. La espera puede ser larga, puede ser intensa, puede ser llena de ansiedad, pero la recompensa, estoy segura, valdrá absolutamente toda la pena. Recuerden que Can Yaman es un hombre que siempre nos sorprende, que siempre nos desafía, que siempre nos emociona, y estoy segura de que esta vez no será diferente. Prepárense para lo inesperado. Prepárense para dejarse llevar por la magia de Can Yaman. Así que, como ven, el misterio es grande, el enigma es apasionante y la emoción es aún mayor. Pero con toda la información que hemos reunido, con todas las pistas que hemos logrado descifrar, podemos estar seguros de que el año nuevo de Can Yaman será, sin duda, inolvidable, lleno de sorpresas, de emociones y de momentos únicos. Ahora, la pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo, ¿están listos para la sorpresa? ¿Están preparados para lo que se avecina? ¿Están listos para embarcarse en esta aventura junto a Can Yaman? Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo, de esta entrega informativa. Espero de todo corazón que les haya gustado, que les haya emocionado, que les haya mantenido la intriga, que haya despertado su curiosidad y sobre todo, que les haya dado ese impulso de alegría y entusiasmo que tanto nos gusta compartir. Si fue así, si este vídeo logró su cometido, no olviden dejar un me gusta en el vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que como ustedes, son fanáticos de Can Yaman y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo, me motiva a seguir adelante y a seguir trayéndoles información de primera mano. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que se trae entre manos Can Yaman? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que fuera? ¿Con qué actriz, con qué director, con qué profesional les gustaría verlo colaborar? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños, y qué es lo que más les entusiasma. Sus comentarios son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa que hemos construido alrededor de Can Yaman. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y entusiasmo, y hasta pronto. Ciao. Y recuerden, la emoción continúa. Prepárense para lo que viene. Can Yaman siempre nos sorprende.